justamente en el día de ayer el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, que de hecho en algún momento fue imputado también por un caso. Fue investigado y luego... Bueno, fue imputado. Fue imputado, ¿verdad? Sí, fue imputado lo maltrataron. y procesado de manera... Sí, y fue absuelto. Al final fue absuelto y él decía que duele ver funcionarios involucrados en casos como este que ha explotado del SENASA. Oigamos a Andrés Bautista y también a la doctora Milagros Ortiz Bosch, que en el día de ayer se refirieron al tema en función de un acto que se celebraba en conmemoración de este día. Adelante, señor director. Lo malo es que haya impunidad. Y nosotros como partido lo que hemos prometido es que no va a haber impunidad, que no va a haber componenda, sino que aquel que falte, aquel que meta la mano, tendrá que pagar la consecuencia. Show mediático es lo contrario. Show mediático querrán algunos que sea. Esto no es un show mediático, estos son hechos. Esta es la justicia, se actuó como había que actuar. Volvimos a ver en el presidente el hombre que dice que no tiene amigos, pero no tiene cómplices, y tenemos satisfacción de saber que tenemos un presidente que nos cuida. Bueno, mire, y hay que reconocer que el Ministerio Público hizo su trabajo, se tomó su tiempo, hizo su investigación. Nosotros aquí siempre le hacemos un recordatorio, en qué está la investigación, para que no se le vaya a olvidar, pero ciertamente no se les olvidó. Y ahí vemos entonces ya un expediente instrumentado y que va a dar algún tipo de resultado. Estoy de acuerdo con Andrés Bautista en el sentido de que hay que reconocerle a este presidente que ha guardado o marcado distancia con funcionarios cuando han estado bajo cuestionamiento, funcionarios de su gabinete, y yo siempre lo reitero porque fue todo lo contrario lo que hizo el presidente anterior, Danilo Medina, y por eso dejó que la narrativa de la corrupción absorbiera prácticamente por completo al Partido de la Liberación Dominicana, aun cuando no eran tantos los corruptos como todavía queda en la percepción de la gente. Y miren el daño que le ha hecho esa percepción, más allá de la realidad, porque ciertamente hay realidades, esa percepción a esa organización política. En el caso de Luis Abinader y de su Partido Revolucionario Moderno, pues ellos se han cuidado de marcar distancia cuando se produce este tipo de situaciones, de denuncia, de actos de corrupción o de cuestionamientos. Si bien no lo someten a la justicia de inmediato, o tal vez no lo someten a la justicia, pero por lo menos lo sacan del gabinete. No se ve una actitud de protección de parte del gobernante de turno de sus funcionarios aún bajo cuestionamiento. Ni una respuesta como la que daba el expresidente. ¿Y dónde está la corrupción? Cuando los periodistas lo abordaban respecto al tema, él respondía estilo mayéutica. No, él le respondía al estilo mayéutica. ¿Y de cuál corrupción usted me habla? ¿De cuál corrupción? Bueno, la corrupción está y ha estado siempre y va a estar siempre. Y va a estar siempre. El asunto es cómo se aborda la corrupción y tratar de que la impunidad no sea lo que marque las acciones de los funcionarios, porque de hecho leía hoy en la mañana que en China habían ejecutado alguien del mundo del funcionariato por razón de corrupción administrativa. Sí. No estoy aspirando a que ese tipo de modelo se aplique en nuestro país, porque yo estoy en contra de la muerte misma, y lo he dicho, y Yolanda me ha mirado con ¿cómo que tú estás en contra? Sí, yo estoy en contra de la muerte misma, mucho menos promover que haya pena de muerte en sociedades como la nuestra, pero a la corrupción hay que darle duro y hay que seguirla persiguiendo. De hecho, vamos a oír, Yolanda, Espérate, antes de oír, déjame continuar en la línea. Esa tesitura. Sí, a la corrupción hay que darle en la cabeza, pero yo creo que una de las cosas que más daño hace a la lucha contra la corrupción es el sistemático golpeo a la imagen y a las acciones de los políticos. Y ustedes dirán, ¿pero de qué es que tú estás hablando? Bueno, que hay como una especie de relato de que todo el mundo es igual. Exacto, de que todo el que va a la administración pública va a robar, y eso no es verdad. Y también se hacen acusaciones completamente alegres, infundadas,
que causan daño. Que causan un daño tan grande porque no solamente le causan daño a la persona que los recibe o a la institución que se ve envuelta en el escándalo, sino que como no tienen una validez, queda entonces la percepción de impunidad, queda esa percepción de que no pasa nada y también esa triste costumbre de igualar. Hay mucha gente en la administración pública que va a trabajar. Hay muchos funcionarios de esta administración, de la pasada administración, de la anterior administración, que fueron a hacer su trabajo con dedicación, que no buscaron un ingreso más allá de lo que le pagaba su salario, que estuvieron y que están concentrados en realizar la mejor labor posible para servir al país. Sin embargo, esa retórica de que todo el que va a la administración pública va a robar, lo que hace es que roba, pero roba de la administración pública a personas capaces, a personas que tienen las mejores intenciones de servir a su país, porque finalmente lo que pagan no compensa el descrédito que se recibe cuando acusan de manera injusta. Y por eso, entonces la lucha contra la corrupción hay que hacerla, pero hay que hacerla desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista educativo y también de persecución, pero afinando bien la dirección hacia dónde van los tiros. Pero por eso que es importante, marcar diferencia y marcar distancia. O sea, porque si no, entonces la percepción es que todos son corruptos. O sea, sí, es que nadie sirve. Sí, nadie sirve. Es Entonces, que nadie sirve. Cuando una gestión gubernamental marca diferencia, dice, bueno, mira, el que está en situaciones de corrupción, o ya sea por sospecha, pues vamos a irlo apartando. ¿Para qué? Para marcar diferencia, para que se dé cuenta la gente de que en el Estado no todos son corruptos, sino que por el contrario, la mayoría son gente que trabajan. Y las personas que hemos trabajado 1, 2, 3 años en el Estado, y no ha pasado los 3, sabemos que en el Estado se trabaja. Y se trabaja mucho, incluso uno hace sacrificios. Así es. El que va al Estado a trabajar, se trabaja mucho, se hace sacrificios y al final tú tienes incluso muchas veces menos beneficios de lo que pudieras tener haciendo tu labor en el sector privado. Pero corroborando con lo que